¿Sabes hacer comida decente? Una mujer tiene que saber cocinar. Mamá, no quiero casarme, esto es una vida de prisionera. La vida de una mujer es así, acéptalo. Amor, me estás traicionando, estoy embarazada. Es tu obligación darme hijos, ahora vete de aquí. Mamá, él es un pésimo marido, no me da amor y me engaña. Dime cuál es tu deseo. Que él sufra. Huí de un matrimonio de casi 30 años y me vengué de todo lo que mi esposo me hizo con brujería. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, deja tu like y comenta me gusta. Nací en un pueblo pequeño en el campo, en España. No había mucho. Había tierra, animales, trabajo y familias grandes que vivían todas juntas o muy cerca unas de otras. Mi padre trabajaba la tierra desde que amanecía hasta que oscurecía. Mi madre hacía todo lo demás, la comida, la ropa, los hijos, la casa. Así era la vida y nadie preguntaba si podía ser de otra manera. Éramos varios hermanos. Las mujeres de la familia aprendían a cocinar, a lavar, a coser y a obedecer. Los hombres aprendían a trabajar la tierra y a mandar. Eso era lo que había. No es que fuera una regla escrita en ningún lado, era simplemente lo que se hacía, lo que siempre se había hecho, y nadie en el pueblo lo cuestionaba en voz alta. Quizás algunos lo pensaban, pero callaban. Mis hermanas mayores se casaron jóvenes. Una a los 16, otra a los 17. Las dos con hombres que mi padre eligió o aprobó. Yo las veía irse y al principio no entendía bien qué significaba eso. Cuando era muy niña, la idea del matrimonio me parecía algo lejano y hasta bonito, como algo que pasaba en los cuentos. Una casa propia, una familia, un hombre que te cuidaba. Eso era lo que nos contaban. Fui creciendo y fui entendiendo más. Vi cómo vivían mis hermanas después de casarse. Vi el cansancio en sus caras. Vi que dejaron de reírse seguido. Vi que ya no tenían tiempo para nada que no fuera la casa y los hijos. Pero nadie decía que eso estaba mal. Mi madre decía que así era la vida de una mujer y que había que aceptarla con dignidad. A mí me gustaba leer. No teníamos muchos libros, pero los que había en la casa los leí todos. Me gustaba aprender. Había una maestra en el pueblo que a veces me prestaba cosas para leer y eso para mí era como un regalo. No sé bien explicar qué sentía cuando leía, pero era algo que me hacía sentir que el mundo era más grande de lo que yo podía ver desde el pueblo. Que había otras formas de vivir, otros lugares, otras ideas. Eso me gustaba mucho. Pero eso no cambiaba lo que iba a pasar. Cuando tenía 16 años empecé a sentir algo que no sabía nombrar bien. Era una tristeza que llegaba y no se iba. Me despertaba con ella y me acostaba con ella. No había pasado nada en particular, o al menos eso creía yo. Ahora, con el tiempo, entiendo que algo en mí ya sabía lo que se venía. El cuerpo sabe cosas antes de que la cabeza las entienda. Mi padre me dijo que había hablado con un hombre. Que era trabajador, que tenía tierras, que era de buena familia, que era una buena oportunidad para mí. No me preguntó qué pensaba yo. No era costumbre preguntar. La decisión ya estaba tomada y lo que me tocaba a mí era prepararme. El hombre se llamaba Pedro. Tenía 28 años cuando yo tenía 17. 11 años más que yo. Mi padre me lo presentó un día sin mucho aviso. Nos encontramos en la casa de mis padres, con mi madre y mi padre presentes. No fue una conversación. Fue más bien una revisión. Pedro me miró de arriba a abajo y lo primero que me preguntó fue si sabía cocinar bien. No preguntó mi nombre con interés. No preguntó qué me gustaba. No dijo nada amable. Solo eso. Si sabía cocinar bien. Ahí supe que algo estaba muy mal. No con la situación, que ya de por sí estaba mal, sino con ese hombre en particular. Había algo en su manera de mirar que no era bueno. Una dureza que no era solo la dureza del campo, que esa la conocía bien. Era otra cosa. Salí de esa reunión sintiéndome muy pequeña. Los días que siguieron fueron difíciles. La tristeza que ya traía se volvió más pesada. Dejé de comer bien, no dormía, me dolía el cuerpo sin razón clara. Mi madre pensó que era una gripe y me dio remedios caseros. Yo dejé que pensara eso porque no sabía cómo explicar lo que me pasaba. Hoy sé que era depresión. En ese tiempo no había esa palabra para nosotros, o si la había no llegaba al pueblo.
Solo era una muchacha que estaba triste y que tenía que reponerse. Le dije a mi madre que no quería casarme con Pedro, que algo en él no me gustaba. Ella me escuchó con paciencia y me dijo que eso era normal, que el nervio antes del matrimonio le daba a todas, que después uno se acostumbraba, que Pedro era un hombre serio y que eso era bueno, que una mujer sola en el mundo no tenía futuro, que las mujeres que no se casaban eran mal vistas, que quedaban como algo que no había servido para lo que debía servir. Usó una expresión que me quedó grabada, que no voy a repetir, pero que dejaba muy claro que una mujer sin marido no valía nada según lo que pensaba la gente del pueblo. No había mucho que yo pudiera hacer. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía ningún plan. Solo tenía 17 años y vivía en una casa donde las decisiones las tomaba mi padre. 6 meses después me casé con Pedro. La ceremonia fue sencilla. No hubo nada especial. Unas horas y ya estábamos casados. Recuerdo que no sentí nada bonito ese día. Sentía que algo se cerraba, como una puerta. La vida que empezó después de la boda fue exactamente lo que yo había temido, y en algunos casos fue peor. Me convertí en la persona que hacía todo en esa casa. Me levantaba antes que nadie y me acostaba después que todos. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa a mano, planchaba, cuidaba a los animales que teníamos, atendía a Pedro en todo lo que necesitaba. No era una vida, era un trabajo sin descanso y sin pago y sin reconocimiento. Pedro no era un hombre afectuoso. No era cariñoso, no era amable, no era compañía. Llegaba de trabajar, comía, y si quería algo íntimo lo tomaba sin mucho preámbulo y sin preguntar cómo estaba yo. Cuando yo intentaba hablar con él de algo, de lo que fuera, de cómo iba la semana, de algo que me había pasado, de algo que sentía, me decía que era pesada, que siempre quería hablar, que lo dejara descansar. Se daba vuelta y dormía. Yo me quedaba despierta en la oscuridad preguntándome si eso era todo lo que iba a ser mi vida. La soledad que sentía no era la soledad de estar sola físicamente. Era peor. Era la soledad de estar al lado de alguien y sentirse completamente invisible. Pedro estaba ahí, pero era como si yo no existiera más allá de lo que podía hacer por él. Cocinar, limpiar, estar disponible. Eso era lo que yo era para él. Escribirlo así, tan directo, duele igual que la primera vez. Quedé embarazada del primer hijo al poco tiempo de casarme. Era un varón. Cuando supe que estaba embarazada sentí cosas muy mezcladas. Por un lado había miedo, porque sabía que un hijo significaba más trabajo, más responsabilidad, más años atada a esa vida. Por otro lado había algo que no sé bien cómo describir. Una compañía que venía. Alguien que iba a estar. El embarazo fue difícil porque todo el trabajo de la casa seguía igual. No hubo descanso por estar esperando un hijo. Se seguía cocinando, lavando, limpiando. Mi madre venía a visitarme seguido y eso me ayudaba. Era la única persona con quien podía hablar de verdad. Le contaba lo que sentía, lo que me pasaba, lo difícil que era vivir así. Ella me escuchaba, me daba la razón en algunas cosas, pero siempre terminaba diciéndome que así era el matrimonio, que había que aguantar, que con el tiempo se ponía mejor. Pedro, cuando supo que iba a ser padre, fue a contarles a sus amigos, a su familia, a todo el que se cruzara. Afuera se mostraba orgulloso. En casa no cambiaba nada. Nació el niño y lo llamamos Marcio. Cuando lo tuve en brazos por primera vez entendí algo que antes no entendía del todo. El amor que sentí fue inmediato y completo. No había que aprenderlo ni buscarlo. Estaba ahí. Este hijo mío era mío de verdad, en una manera que nada más en mi vida lo había sido. La casa, el trabajo, el matrimonio, todo eso no era mío aunque estuviera atrapada en ello. Pero este hijo sí era mío. Eso cambió algo en mí. No la situación, que seguía igual o peor porque ahora había un bebé que atender encima de todo lo demás. Pero algo adentro mío se asentó. Tenía una razón muy clara y concreta para seguir adelante. Pedro con el hijo fue más o menos lo mismo que conmigo. Lo reconocía, no lo ignoraba del todo, pero tampoco era un padre presente o cariñoso. Los hijos para él eran algo que tenía que haber, como los animales de la casa o la cosecha. Necesarios, pero no algo que le moviera mucho por dentro.
Después de Marcio vinieron más embarazos. En total tuve 5 hijos. 3 mujeres y 2 varones. Los partos fueron en casa, con partera, como era costumbre. Cada uno fue duro. No solo el parto en sí, sino todo lo que venía antes y después. El segundo hijo fue otro varón, al que llamamos Mario. Llegó cuando Marcio tenía 2 años. Después vinieron las 3 mujeres, Paula, Victoria y la más pequeña, a la que llamamos con un nombre que sonaba bonito y que ella usó toda su vida. Con cada hijo el trabajo en la casa se multiplicaba. 5 criancas pequeños, ropa que lavar, comida que hacer, enfermedades que atender, llantos de noche, problemas del día. No había ayuda más allá de lo que mi madre podía dar cuando venía a visitarnos. Pedro no participaba de nada de eso. Los hijos eran asunto mío. Antes de tener hijos, en los momentos en que Pedro no estaba, yo todavía podía robarme un rato para leer algo, para pensar, para estar un poco conmigo misma. Con 5 hijos pequeños eso desapareció por completo. No había tiempo. Había días en que me acostaba en la noche y me daba cuenta de que no había tenido ni un momento en todo el día que fuera solo mío. Ni para ir al baño sin que alguien me llamara. Ese agotamiento es difícil de describir a alguien que no lo ha vivido. No es solo cansancio del cuerpo. Es un cansancio que se mete en todo, en los huesos, en la cabeza, en las ganas de vivir. Había mañanas en que abría los ojos y lo primero que sentía era un peso enorme antes de que el día siquiera empezara. No digo esto para hablar mal de mis hijos. Los quise a todos. El amor que les tuve era lo más real que tenía en esa vida. Pero el amor no quitaba el agotamiento ni la soledad ni la manera en que todo caía sobre mí sin que nadie lo viera como algo que yo estaba haciendo por la familia. Era invisible. Lo que yo hacía era invisible. Pedro seguía igual. Trabajaba fuera, llegaba a casa, comía lo que yo había preparado, dormía. Los fines de semana salía con amigos. Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca se ofreció a quedarse con los niños para que yo descansara un poco. Nunca reconoció en voz alta todo lo que yo hacía. Era como si fuera parte del paisaje de la casa, algo que estaba ahí y funcionaba, como las paredes o el techo. Hubo un tiempo en que todavía intentaba buscar algo con él. Una conversación, un momento de cercanía, algo que justificara que estábamos juntos más allá de la obligación. Pero cada vez que intentaba acercarme de alguna manera, Pedro lo rechazaba o lo ignoraba. Después de un tiempo dejé de intentarlo. No lo decidí así de golpe, fue algo que fue pasando solo, como cuando una planta se va secando porque no tiene agua y un día ya no queda nada verde. La soledad de esos años fue la más grande que he sentido en mi vida. Y eso que después viví cosas muy duras. Mi madre seguía siendo mi sostén. Venía cuando podía y esos días eran los únicos en que yo sentía que alguien me veía. Le contaba todo. Las peleas, el cansancio, lo que sentía por las noches. Le dije más de una vez que quería irme, que quería salir de esa vida, que no podía seguir así. Ella me escuchaba y me entendía a su manera, pero siempre me decía que esperara. Primero que esperara el nacimiento del primer hijo, que eso iba a cambiarme. Luego que esperara que los hijos crecieran un poco, que iba a ser más fácil. Luego otra cosa. Yo esperaba. Seguía esperando. Los años pasaban y yo esperaba que algo cambiara. Pero las cosas no cambiaron solas. Las cosas empeoraron. Pedro en esos años no solo era distante y frío. Empezó a ser más descuidado con el dinero de la casa. Había semanas en que no alcanzaba para lo que necesitábamos. Yo estiraba lo poco que había lo más que podía, pero con 5 hijos había límites. Hubo momentos de necesidad real, de pasar sin cosas básicas, de darles a los hijos lo poco que había y quedarme yo sin comer bien. A pesar de todo eso, yo seguía de pie. Seguía haciendo lo que había que hacer. Seguía cuidando a mis hijos, seguía llevando la casa, seguía buscando la manera de que no les faltara lo esencial. Y seguía pensando. Pensaba mucho, aunque no tuviera tiempo para nada más. Pensaba en mis hijos y en qué tipo de vida quería para ellos. Pensaba especialmente en mis hijas. No quería que mis hijas vivieran lo que yo estaba viviendo. Eso lo tenía muy claro desde que nació Paula, la primera.
No quería que se casaran jóvenes sin elegir, no quería que dependieran de un hombre para sobrevivir, no quería que su valor estuviera en lo bien que cocinaban o en cuántos hijos tenían. Quería más para ellas. Con los varones sí sé lo que se hacía. Cuando tuvieron edad para trabajar en la tierra, trabajaron. Marcio desde los 15 años ya estaba en la roca con los hombres. Mario desde los 11. Así era y no tenía cómo cambiarlo del todo. Pero con mis hijas sí sé diferente. Desde pequeñas les enseñé a leer bien, a escribir, a hacer cuentas. Les hablaba de la ciudad, de que había mujeres que trabajaban, que estudiaban, que tenían profesiones. Les hablaba de que podían elegir. No sé si en ese momento lo creían del todo, pero yo se los decía de todas formas porque necesitaba que lo escucharan de alguien, que supieran que existía la posibilidad. Paula, la mayor, era una niña con una determinación que me sorprendía. Desde muy chica quería ser maestra. Lo decía con una seguridad que a mí me llenaba de algo que no era solo orgullo. Era esperanza. Victoria, la del medio, era más callada pero igual de firme por dentro. Y la más pequeña todavía era muy niña, pero la veía crecer y veía algo fuerte en ella también. Esos años con los hijos pequeños fueron los más duros en cuanto a trabajo y a soledad. Pero también fueron los años en que fui construyendo algo por dentro, sin que nadie lo viera. Fui aprendiendo a separarme emocionalmente de Pedro, a no esperar nada de él, a encontrar razón para seguir en mis hijos y en lo que quería para ellos. No lo sabía todavía, pero me estaba preparando para lo que vendría. Fue durante esos años, con los hijos todavía pequeños, cuando descubrí que Pedro me engañaba. No lo sospeché primero. No fue una corazonada ni una intuición que fui siguiendo. Fue directo. Lo vi. Fui al gallinero una tarde a buscar huevos y estaban ahí, Pedro y la vecina. No había manera de malinterpretarlo. Me quedé paralizada unos segundos y después reaccioné. Hice un escándalo. Grité, dije todo lo que tenía adentro, no me callé. Fue la primera vez en mucho tiempo que no me tragué lo que sentía. Pedro me golpeó para que me callara. Fue el primer golpe, no el último. Después de eso algo cambió en la dinámica de esa casa. Pedro ya no se molestó en esconder nada. La vecina siguió viniendo. Llegó un punto en que Pedro la metió a nuestra propia cama, en nuestra casa, sin ningún cuidado. El marido de ella era un hombre muy mayor y estaba enfermo, no podía hacer nada. Y Pedro hacía lo que quería. Esa vecina no fue la única. Hubo otras mujeres a lo largo de los años. Me enteraba de algunas por el pueblo, de otras las veía yo misma. Cada vez que yo decía algo, cada vez que reclamaba o lloraba o intentaba hablar, Pedro respondía con violencia o con indiferencia total, que a veces dolía más que los golpes. Una de esas mujeres fue una de mis propias hermanas. Eso fue un golpe distinto, más adentro, en un lugar donde uno no espera que le peguen. Llegó un momento en que dejé de pelear por eso. No porque me pareciera bien, sino porque pelear no cambiaba nada y me costaba demasiado. Me enfoqué en otra cosa. Me enfoqué en mis hijos. El dinero en la casa era cada vez menos. Pedro gastaba en lo que quería y lo que llegaba a la casa no alcanzaba. Yo aprendí a hacer mucho con poco. A veces con muy poco. Hubo semanas en que los hijos comían y yo no. No lo decía, simplemente lo hacía. Una madre hace esas cosas sin pensarlo mucho. Los varones fueron creciendo y empezaron a trabajar. Marcio con 15 años ya estaba en la tierra todo el día. Mario con 11 ya ayudaba también. Eso alivió un poco la situación económica, pero no cambió nada en el fondo. La casa seguía siendo mi responsabilidad entera. La violencia seguía siendo parte de la vida cuando Pedro bebía, que era seguido. Con mis hijas seguía haciendo lo mismo de siempre. Leerles, hablarles, enseñarles. Paula tenía 13 años y ya hablaba de ser maestra con una convicción que no era de niña. Hablaba de vivir en la ciudad, de tener su propio dinero, de no depender de nadie. Yo la escuchaba y pensaba que esa niña tenía más claridad que yo a su edad. Quizás porque yo me había encargado de dársela. Fue entonces cuando tomé una decisión que me costó mucho y que al mismo tiempo fue la más natural que he tomado en mi vida. Hablé con Paula a solas. Le conté más de lo que le había contado antes.
Le hablé de cómo era la vida que yo tenía, de lo que no quería para ella, de que había otra manera de vivir aunque no la conociéramos bien todavía. Le pregunté si tendría valor de irse con su hermana Victoria, que tenía 10 años. Si podría cuidarla y buscar un lugar seguro. Paula me dijo que sí sin dudar mucho. Empecé a preparar todo con cuidado y en silencio. Durante meses junté dinero. No era fácil porque Pedro controlaba lo que había, pero yo iba guardando lo poco que podía tomar sin que él lo notara. Monedas, billetes pequeños, lo que fuera. Lo escondía en un lugar que solo yo sabía. Preparé una bolsa con ropa para las dos. Ropa limpia, abrigada, lo necesario. Escribí en un papel nuestra dirección y les dije que cuando estuvieran en un lugar seguro me mandaran una carta con el lugar donde estaban. Les expliqué que no podía irme yo todavía porque la más pequeña era muy chica y no podía exponerla a una huida así. Les dije que las iba a encontrar cuando pudiera. La noche que se fueron yo no dormí. Escuché cuando salieron, escuché el silencio que dejaron y me quedé quieta en la oscuridad esperando que amaneciera. Pedro tardó 3 días en darse cuenta de que no estaban. Cuando lo notó dijo que habían desaparecido y armó un alboroto en el pueblo. La gente buscó. Preguntaron por todos lados. No encontraron nada. Yo sabía que estaban bien. No tenía cómo saberlo con certeza, pero lo sabía. 4 meses después llegó la carta. Estaban en un orfanato. Estaban bien, comían, dormían seguras, iban a la escuela. Mandaron la dirección. Leí esa carta tantas veces que me la aprendí de memoria. La guardé en el mismo lugar donde había guardado el dinero antes. A partir de ahí nos escribimos seguido. Yo les contaba lo que podía sin arriesgar nada y ellas me contaban cómo iban sus vidas. Paula aprendía rápido, decían las personas del orfanato. Victoria también estaba bien. Esas cartas eran lo que me sostenía en los días más duros. Pasaron 4 años así. 4 años de cartas, de trabajo, de aguantar, de esperar el momento. La más pequeña fue creciendo. Cuando cumplió 9 años supe que era el momento. Ya era mi turno. Esperé a que todos estuvieran dormidos. Me aseguré de que Pedro roncara bien, de que los hijos que quedaban en casa no se movieran. Eran las 2 de la mañana cuando tomé a mi hija pequeña de la mano, agarré la bolsa que había preparado con días de anticipación y salí de esa casa sin hacer ruido. No miré atrás. Fui directo a la casa de mi madre. Caminamos por calles oscuras y en silencio. Mi hija no preguntó mucho, como si entendiera que no era momento de preguntar. Mi madre estaba vieja ya, el cuerpo le pesaba y los años se le notaban en todo. Cuando llegué y le expliqué lo que iba a hacer, que me iba esa misma noche y que no iba a volver, vi en su cara el miedo. Era un miedo real, no exagerado. Ella sabía lo que significaba salir así, sin permiso, sin un plan grande, con una niña y sin dinero suficiente. Sabía que el mundo afuera no era fácil para mujeres como nosotras. Pero también dijo que sí. Se levantó, agarró las pocas cosas que pudo y se vino conmigo. Eso me importó mucho. No solo porque la necesitaba, sino porque significaba que ella también estaba eligiendo algo distinto, aunque fuera tarde, aunque le costara el cuerpo entero. Caminamos hasta que pudimos tomar algo que nos llevara más lejos. El trayecto fue largo. Mi madre se cansaba y parábamos. Mi hija pequeña se quedó dormida en algún momento y la cargué un trecho. No fue un viaje ordenado ni cómodo. Fue lo que fue. Llegamos al orfanato donde estaban Paula y Victoria. Cuando pedí verlas y salieron, no tengo palabras exactas para lo que pasó. Hacía 4 años que no las veía. Paula ya era casi una mujer. Victoria había crecido también. Nos abrazamos y lloramos y por un momento no había nada más en el mundo que ese abrazo. Les conté todo a los responsables del orfanato. No me guardé nada. Les dije quién era, de dónde venía, porque había mandado a mis hijas primero, porque había tardado 4 años en llegar. Escucharon todo. No me juzgaron. Nos encaminaron a un abrigo donde podíamos quedarnos mientras resolvíamos los papeles y buscábamos cómo seguir adelante. Los documentos fueron lo más complicado al principio. Yo no tenía nada en regla, mi madre tampoco, y mis hijas tenían los que el orfanato les había tramitado.
Fue un proceso que tomó tiempo y que dependió de personas que nos ayudaron sin obligación, solo porque quisieron. Hay gente así en el mundo. Nos fue difícil creerlo al principio, porque no estábamos acostumbradas, pero era verdad. Cuando tuvimos todo lo necesario para movernos con algo de seguridad, empecé a buscar cómo generar dinero. Lo primero que hice fue vender en la calle. Compraba telas baratas, cortaba y cosía paños de cocina y los vendía por el barrio. No era gran cosa, pero era algo. Salía temprano con mi canasta y golpeaba puertas o me paraba en esquinas y ofrecía lo que llevaba. Había días buenos y días en que volvía con casi todo lo que había salido. Pero no paré. Mi madre consiguió trabajo limpiando casas. Con su edad y su cuerpo cansado, hacer ese trabajo era mucho esfuerzo. Pero lo hizo. No se quejó. Llegaba en la noche con los pies hinchados y al día siguiente se levantaba de nuevo. Después de un tiempo conseguí entrar a trabajar como faxineira en un mercado. Tenía horario, tenía un pago fijo, tenía algo estable. Eso cambió las cosas. Pudimos alquilar una casita pequeña. Muy pequeña, pero nuestra. Sin Pedro, sin sus humores, sin su violencia, sin su indiferencia. Solo nosotras. Mis hijas seguían yendo a la escuela. Paula ya estaba más avanzada y aprendía con una velocidad que a los maestros les llamaba la atención. Victoria también iba bien. La más pequeña entró a la escuela por primera vez en ese periodo y eso para mí fue importante, verla ir con su bolsita en la mañana como una niña normal que tiene una vida normal. Vivimos así un año. No era fácil, pero era nuestro. Había días difíciles, días en que el dinero no alcanzaba bien, días en que el cuerpo pedía descanso que no podía tomar. Pero había algo en ese tiempo que no había tenido antes: tranquilidad. Podía acostarme en la noche sin miedo a lo que podía pasar. Podía despertarme sin ese peso que me había acompañado tantos años. Pensé más de una vez que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué. Pedro nos encontró. No sé exactamente cómo lo hizo. El mundo no era tan grande y la gente habla. El caso es que un día apareció. Fue a la policía, dio nuestra dirección, y se presentó diciendo que éramos su familia y que nos había perdido. Las autoridades no podían hacer mucho porque legalmente seguíamos casados y los hijos eran suyos también. Lo que siguió fueron 7 meses que no quisiera repetir. Pedro llegaba a la puerta de la casa bebido y armaba escándalo. Gritaba, golpeaba la puerta, decía que nos iba a llevar de vuelta. Los vecinos salían a mirar. Mis hijas se encerraban adentro. Mi madre rezaba. Yo me quedaba parada sin saber bien qué hacer porque cualquier cosa que hiciera podía empeorar las cosas. Fue a la policía varias veces a decir que yo me había llevado a los hijos sin su permiso. La policía venía, hablaban con los dos lados, y al final no pasaba nada concreto, pero él, miedo de que en algún momento pasara algo concreto, no se iba. Traía a los varones, a Marcio y a Mario, para presionarnos. Los usaba como argumento, como palanca. Los hijos miraban la situación sin saber bien de qué lado pararse. Marcio ya era casi adulto y entendía más. Mario era más joven y lo que veía lo confundía. Eso me dolía también, ver a mis hijos varones en el medio de todo eso sin poder hacer nada para protegerlos de esa confusión. Las amenazas no paraban. Había días en que no llegaba, y esos días eran peores en cierta manera porque vivíamos esperando cuando iba a aparecer. La incertidumbre es agotadora de una manera distinta al miedo directo. El miedo directo al menos está frente a ti y puedes reaccionar. La espera te va comiendo por dentro sin que puedas hacer nada con ella. Mi madre fue quien habló primero de buscar ayuda de otra clase. Ella había crecido en un mundo donde esas cosas existían con naturalidad, donde la gente recurría a ciertas personas cuando los caminos normales no funcionaban. No lo dijo como algo extraordinario. Lo dijo como quien sugiere un remedio que conoce de toda la vida. Pregunté por el barrio con cuidado, de boca en boca, sin decirle a cualquiera para qué preguntaba. Esas cosas no se preguntan abierto, se van siguiendo por hilos hasta llegar a donde hay que llegar. Varias personas me nombraron a la misma mujer. Se llamaba Doña Remedios. Dijeron que sabía lo que hacía, que era seria, que no engañaba a nadie. La fui a ver. Era una mujer mayor, tranquila, que escuchaba sin interrumpir.
Le conté todo desde el principio. No le omití nada porque sentí que no tenía sentido omitirle nada a ella. Me escuchó completa y cuando terminé de hablar se quedó un momento en silencio, pensando o midiendo algo que yo no podía ver. Me dijo que lo que yo necesitaba era un corte de lazos. Que Pedro y yo seguíamos unidos por hilos que no eran solo legales ni emocionales, que había algo más que lo jalaba de vuelta hacia nosotras y que mientras eso existiera él no iba a soltar. Que había que cortar eso de raíz. Doña Remedios preparó el trabajo con cuidado. Usó una vela negra y una vela blanca. Tenía un pedazo de ropa vieja de Pedro que yo había guardado sin saber bien por qué, como si algo me hubiera dicho que podía servir para algo. Usó hierbas amargas, 3 en particular que tenían propiedades que ella conocía bien. Consiguió también una fotografía de él, que yo había podido obtener con mucho esfuerzo porque no era algo que él dejara por ahí. Sal gruesa y vinagre completaban lo que necesitaba. El ritual lo hizo a medianoche. Yo no estuve presente en todo, pero Doña Remedios me explicó después lo que había hecho. Escribió el nombre de Pedro en un papel y lo amarró con hilo negro. Quemó la ropa de él mientras rezaba palabras que pedían que todo el daño que él me había causado volviera a él multiplicado. Hizo un despacho con lo que quedó después del fuego para que los lazos, todos, los emocionales, los económicos, los espirituales, quedaran cortados sin dejar nada suelto. Por último me mandó que hiciera un baño de descarga durante 7 días seguidos con las hierbas que me dio preparadas. Hice los baños los 7 días. No me salté ninguno. 3 meses después Pedro desapareció de nuestra puerta. Dejó de venir, dejó de mandar mensajes, dejó de aparecer con los varones a presionarnos. Simplemente no volvió. Supe después, por Marcio, que Pedro había regresado al campo y que había caído enfermo. Una enfermedad que no tenía explicación clara, que lo fue debilitando. Marcio fue a cuidarlo porque era su padre y eso era lo que él sentía que debía hacer. Yo no le dije nada en contra. Cada quien carga con lo suyo. Mi padre también enfermó en ese tiempo y falleció. No llegué a verlo antes de que muriera. No sé si me arrepiento de eso o no. Con él tenía sentimientos complicados que nunca terminé de resolver del todo. Pedro estuvo acamado casi 1 año. Después murió también. Cuando me llegó la noticia, no sentí lo que quizás se esperaría que sintiera. No sentí alivio inmediato ni dolor ni nada muy dramático. Sentí que algo que había pesado mucho durante muchos años dejaba de pesar. Como soltar algo que uno ya ni sabía que seguía cargando. Con Pedro muerto y los documentos en orden, la vida empezó a moverse de una manera que antes no podía. No de golpe, no de un día para otro, sino despacio, como siempre pasan las cosas reales. Hay gente que espera que después de un momento grande todo cambie de inmediato, que el sufrimiento termine y empiece algo nuevo y luminoso. No fue así. Fue gradual, fue con tropiezos, fue con días buenos y días en que el cansancio de todo lo anterior pesaba demasiado. Pero fue hacia adelante. Siempre hacia adelante. Seguí trabajando en el mercado. El trabajo era duro pero era estable y yo lo cuidaba como si fuera lo más valioso que tenía, porque en ese momento lo era. Llegaba temprano, hacía lo que me tocaba sin quejarme, me llevaba bien con la gente del lugar. Aprendí cosas que no sabía. Aprendí a manejar números, a llevar cuentas, a hablar con proveedores cuando me lo pedían. Con el tiempo me dieron más responsabilidades y con eso vino un poco más de dinero. No era mucho, pero cada aumento era algo concreto que podía convertirse en comida, en ropa para los hijos, en el alquiler pagado a tiempo, en un par de zapatos nuevos para la más pequeña que ya le apretaban los viejos. Hubo meses difíciles. Meses en que un gasto inesperado tumbaba el equilibrio que había logrado con tanto esfuerzo. Una enfermedad, una reparación en la casa, algo que se rompía y había que reemplazar. En esos momentos aprendí a resolver sin entrar en pánico. Había vivido con mucho menos y había salido. Eso me daba una calma que antes no tenía. Cuando uno ya tocó fondo de verdad, los problemas medianos dejan de verse tan grandes. Mi madre seguía trabajando en casas ajenas aunque el cuerpo le pedía parar. La veía llegar en las noches con los pies hinchados y la espalda torcida y me dolía. Tuve que convencerla de que redujera los días porque me daba miedo que se enfermara de tanto esfuerzo. Ella no. Quería sentirse una carga, ese era su miedo más grande,
el que cargaba desde siempre. Una mujer de su generación no sabía estar sin producir algo, sin justificar su lugar con trabajo. Le tuve que explicar muchas veces que no era una carga, que lo que había hecho por nosotras no tenía precio, que a las 2 de la mañana con el cuerpo viejo se había levantado y se había venido sin garantías de nada, y que eso valía más que cualquier casa que pudiera limpiar. Poco a poco fue soltando. Nunca lo soltó del todo, porque esa forma de ser no se cambia de un día para otro cuando ya se tiene una edad, pero sí descansó más. Vivió sus últimos años con más tranquilidad de la que había tenido nunca. Murió de vieja, en una cama propia, rodeada de sus nietos, sin miedo y sin dolor grande. Eso me importó muchísimo. Los hijos fueron creciendo cada uno a su ritmo y por su propio camino. Marcio, el mayor, se quedó cerca del campo por un tiempo después de que Pedro murió. Había cuidado a su padre hasta el final y eso lo marcó de maneras que tardó años en entender. Tenía cosas adentro que venían de haber crecido viendo lo que veía, de haber sido usado como presión contra nosotras durante esos 7 meses, de no haber sabido bien a quién querer ni a quién seguir. Después de un tiempo buscó trabajo en otra parte, se alejó del campo, se estableció en una ciudad diferente, formó su propia familia. Nunca fuimos cercanos de la manera en que yo hubiera querido. Había demasiado en el medio, demasiados años complicados. Pero se convirtió en un hombre que no repetía lo que había visto en su padre. Eso lo noté con el tiempo y eso me bastó. Mario tuvo un camino más directo. Era más abierto que su hermano, menos cargado por dentro. Desde joven supo lo que quería y fue por eso. Estudió ingeniería con años de trabajo encima, sin que nadie le financiara nada, combinando turnos de trabajo con horas de estudio de una manera que yo no sé cómo sostuvo. Cuando me dijo que había terminado la carrera no entendí bien al principio todo lo que significaba ese título. Él me lo explicó con paciencia y después me reí porque me di cuenta de que tenía un hijo ingeniero y no sabía exactamente qué hacía un ingeniero en el día a día. Eso también fue bueno. Reírme de algo liviano con uno de mis hijos era algo que antes casi no existía. Paula cumplió lo que había dicho desde que tenía uso de razón. Estudió para maestra. Lo hizo con esfuerzo real, sin que nadie le regalara nada, trabajando y estudiando al mismo tiempo durante varios años, viviendo con poco, sacrificando cosas que otras personas de su edad tenían sin pensarlo. Cuando terminó y consiguió su primer puesto en una escuela, fui a verla ese día. La vi parada frente a sus alumnos y no supe si reír o llorar, así que hice las dos cosas. Esa niña de 13 años que había salido de noche con una bolsa de ropa y su hermana de la mano, que había caminado hacia algo desconocido con más valor del que yo hubiera tenido a su edad, era ahora una mujer con título y trabajo propio, con alumnos que la escuchaban y aprendían de ella. No hay manera de explicar lo que sentí ese día con palabras exactas. Era algo demasiado grande para caber en palabras. Victoria estudió Derecho. El camino fue más largo y con más interrupciones que el de Paula. Hubo momentos en que tuvo que pausar los estudios por falta de dinero, momentos en que retomó con lo justo, momentos en que yo me preguntaba si iba a poder terminar. Pero Victoria tenía algo adentro que no cedía. Cuando finalmente terminó la carrera y empezó a ejercer, lo primero que hizo fue orientar su trabajo hacia mujeres que necesitaban ayuda legal para salir de situaciones difíciles. No me lo presentó como una decisión especial ni como un sacrificio. Lo dijo como quien dice lo obvio, lo que tenía sentido hacer con lo que había aprendido. Escucharla decir eso fue uno de los momentos más silenciosos y más llenos que recuerdo. La más pequeña estudió administración. Fue la que tuvo el camino más ordenado porque entró a la escuela desde chica, en la ciudad, sin haber vivido los años más duros de cerca. Creció con más estabilidad que sus hermanas y eso se notó en su manera de moverse por el mundo. Se graduó, consiguió trabajo, construyó su vida con una calma que a mí me parecía casi increíble porque nunca había sido algo que yo conociera a su edad. Verla así, tranquila y segura, era ver algo que yo había querido para ella desde que era un bebé que cargaba mientras hacía todo lo demás. Ninguna de mis hijas se casó joven ni por obligación. Ninguna dependió de un hombre para tener techo ni comida. Ninguna repitió lo que yo había vivido. Eso era lo que yo había querido desde que cada una de ellas nació, y ocurrió. No porque la vida fuera justa ni porque las cosas se dieran solas, sino porque trabajamos para que ocurriera,
cada una poniendo lo que tenía, desde aquella noche de fuga hasta muchos años después. Conocí a Roberto cuando yo ya tenía una vida armada. No lo estaba buscando. No estaba pensando en ningún hombre ni en ninguna relación. Después de todo lo que había vivido con Pedro, la idea de volver a estar con alguien no era algo que me atrajera. Tenía mis hijos, tenía mi trabajo, tenía mi casa, tenía una vida que era mía de verdad por primera vez. No sentía que me faltara nada en ese sentido. Roberto era profesor jubilado. Vivía cerca y nos fuimos encontrando de a poco en la vida cotidiana, sin buscarlo ninguno de los dos. Primero fue un saludo, después una conversación corta, después conversaciones más largas. No hubo un momento dramático en que todo cambió. Fue gradual, como casi todo lo bueno que he tenido. Lo que me llamó la atención de Roberto desde el principio fue que escuchaba. No fingía escuchar mientras pensaba en otra cosa, sino que escuchaba de verdad, miraba a los ojos, respondía a lo que uno decía y no a lo que él hubiera querido que uno dijera. Preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta, no como fórmula vacía sino con interés real. Eso para mí era algo tan poco común que al principio me ponía incómoda. No sabía bien cómo responder a alguien que realmente quería saber. Me costó confiar. Eso no lo voy a negar ni lo voy a suavizar. Tantos años con Pedro me habían dejado una desconfianza instalada que no se iba porque uno quisiera. Cada vez que Roberto hacía algo amable, una parte de mí esperaba que viniera algo después. Que hubiera un costo escondido. Que la amabilidad fuera el principio de algo que con el tiempo se volvía distinto y oscuro, como siempre había sido. Eso no era culpa de Roberto. Era lo que yo traía. Era la manera en que mi cuerpo y mi cabeza habían aprendido a funcionar después de años de sobrevivir. Lo hablé con Roberto con el tiempo. Le expliqué de dónde venía ese miedo, porque a veces me cerraba sin razón aparente, porque ciertas cosas me ponían alerta aunque no hubiera nada que justificara esa reacción. Él lo escuchó sin convertirlo en problema, sin tomarlo como un insulto personal, sin presionarme para que cambiara más rápido de lo que podía. Eso también era nuevo para mí. Que alguien escuchara algo difícil y simplemente lo sostuviera sin hacer nada brusco con ello. Fui aprendiendo despacio. Fui dejando entrar lo que él ofrecía sin recibirlo con tanto miedo. Fui descubriendo que había personas que no usaban el afecto como herramienta, que podían estar al lado de alguien sin necesitar controlarlo ni reducirlo ni apagarlo para sentirse bien. Que una conversación podía ser solo una conversación. Que el silencio compartido podía ser cómodo en lugar de tenso. Que alguien podía estar en la misma casa que yo y yo seguir sintiéndome libre. Con Roberto aprendí lo que era vivir con alguien y no sentirse sola. Eso suena simple, pero para mí fue descubrir algo que existía y que yo no había conocido. Después de décadas de soledad dentro de un matrimonio que nunca debió haber sido, saber lo que es la compañía real fue como estrenar algo que ya debería haber tenido hace mucho tiempo. No me casé con él. No necesité hacerlo y no quise. Vivimos juntos, compartimos la vida, nos cuidamos mutuamente cuando el otro lo necesita. Envejecemos juntos sin drama ni escándalo, sin que los días sean una pelea ni una negociación constante. Eso que desde afuera puede parecer ordinario es en realidad lo más extraordinario que he tenido. Hoy tengo 65 años. El cuerpo ya no da igual que antes y hay cosas que hago más despacio. Trabajo menos, descanso más, me permito cosas que antes no me permitía porque no había tiempo o porque no creía merecer el descanso. Visito a mis hijos cuando puedo. Los nietos van creciendo y cada uno tiene su carácter propio y verlos es una de las cosas que más me gustan de esta etapa. Ver a los hijos de mis hijos vivir sin los miedos que nosotras cargamos es algo que no tiene precio. Paula sigue dando clases. A veces me cuenta de sus alumnos con el mismo entusiasmo que tenía de niña. Victoria lleva casos de mujeres que necesitan ayuda para salir de situaciones que yo reconozco porque las viví. Cuando me cuenta eso no hablo mucho. Solo escucho y pienso que algo de lo que pasamos sirvió para más que solo nosotras. No guardo rencor de los años duros. No porque lo que ocurrió no fuera grave ni porque el tiempo lo borre todo, porque no lo borra. Guardo las cosas que aprendí. A moverme sin permiso de nadie. A tomar decisiones aunque den miedo. A pedir ayuda sin vergüenza, de donde venga. A poner a mis hijos primero sin perderme a mí misma en el proceso.
y guardo a mis hijas. Lo que son, lo que eligieron, lo que construyeron. Eso también es mío. No porque yo lo hice por ellas, sino porque lo hicimos juntas desde aquella primera noche hasta hoy. Eso nadie me lo quita. ¿Te gustó la historia? No te vayas todavía, dejaré nuevas historias inéditas en tu pantalla final. Solo tienes que hacer clic, yo te espero. 1, 2, 3. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar si te gustó esta historia.